Nunca pensé que el día de la boda de mi hija acabaría conmigo sangrando sobre el mármol de un salón de Sevilla, pero así fue. El hombre que había jurado amarla delante de un altar me abofeteó frente a 200 invitados cuando le dije una sola palabra no. No al traspaso, no a su plan, no a su ambición. Recuerdo el instante con una claridad casi enfermiza. El Hotel Alfonso XIII relucía como una catedral de luz y cristal. Las lámparas de araña reflejaban destellos en las copas, los músicos tocaban un bolero suave, y Alicia, mi hija, giraba entre los invitados con el vestido de encaje que fue de su abuela, el mismo que mi mujer, Margarita, llevó hace 32 años. Por un momento todo parecía perfecto. Sevilla entera olía a azahar y felicidad. Entonces apareció Álvaro, el nuevo esposo, el hombre de sonrisa estudiada y ambición disfrazada de encanto. Se acercó a mí con la corbata suelta, los ojos enrojecidos por el cava y esa arrogancia de quien se siente dueño de todo lo que toca. Me palmeó el hombro con fuerza. «Tenemos que hablar, Claudio». «Hoy no es el día, hijo», le respondí con calma. Esa palabra «hijo» le pinchó el orgullo como una espina. Se inclinó hacia mí y bajó la voz, pero la sala entera pareció oírle. «Con tantos testigos es el momento perfecto». Y sacó del bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. Pensé que era una joya para Alicia, pero cuando lo abrió vi mis llaves, las del cortijo, las del almacén, las del tractor y las de la caja fuerte del despacho. Las había mandado copiar. «Alicia quiso sorprenderte», dijo, mostrando el estuche como si fuera una ofrenda. «Un gesto simbólico. Pero mejor dame también los originales y firmamos los papeles de cesión». El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Los músicos detuvieron las manos. Los camareros quedaron inmóviles con las bandejas al aire. Cientos de ojos nos observaban. Él lo había planeado, el escenario, la humillación pública, la presión del qué dirán. Yo apreté el vaso de whisky que tenía en la mano. «La dehesa no va a ninguna parte», dije despacio. «Y esta conversación no es para ahora». Él sonrió con un destello de rabia. «¿Y cuándo será? Cuando te mueras, Alicia, mereces seguridad. Nosotros la merecemos. Un hombre de tu edad no puede con todo». Algunas mujeres de la familia se taparon la boca. Los murmullos crecían. Yo lo miré con frialdad. «La tierra se trabaja, Álvaro, no se mendiga». Y entonces el golpe. La palma de su mano cruzó el aire y me alcanzó en la mejilla con un chasquido seco. Sentí el suelo moverse, el mármol duro rompiéndome la cadera, el sabor metálico de la sangre en la boca. Por un segundo hubo silencio. Luego un murmullo como un oleaje. «Le ha pegado. Dios mío, llamen a seguridad». Me incorporé despacio. Vi los ojos de Alicia abiertos de horror y algo más miedo. No era la primera vez que veía esa cara de su marido. Me temblaban las piernas, pero me puse en pie. El murmullo cesó. «Esta recepción», dije con voz firme, «ha terminado». Y caminé hacia la salida. Podía sentir su respiración detrás de mí, su voz alcoholizada, intentando componer una disculpa que ya no servía. «Claudio, espera. No quise decir eso. Fue el champán, el estrés. Podemos arreglarlo». No me volví. Salí al aire cálido de la noche sevillana. La fuente del patio seguía sonando ajena a la tragedia. Mi camioneta me esperaba bajo un naranjo.
Me metí dentro, cerré los ojos y respiré. Entonces saqué el teléfono. Había un solo número en mi cabeza. Roberto Hidalgo, dije cuando contestó. Claudio, ¿cómo fue la boda? Peor de lo que imaginábamos. Ha ocurrido. Es el momento. Silencio al otro lado. Luego una respuesta breve. Entendido. Llegamos a Extremadura al amanecer. Colgué. Por fin había llegado el día que llevaba meses preparándose en silencio. La carretera hacia La Serena estaba vacía. 50 kilómetros de asfalto y recuerdos. Las luces de Sevilla se fueron quedando atrás como luciérnagas apagadas. Mientras conducía, los pensamientos me golpeaban con la misma fuerza que el bofetón de Álvaro. Recordé cómo todo había empezado 2 años antes, cuando aquel muchacho educado, trajeado con sonrisa de anuncio, se metió en nuestra vida. Al principio solo era el novio de Alicia. Luego se convirtió en una voz constante. Opinaba sobre las vacas, sobre el agua del pozo, sobre los impuestos. Me hablaba de valorizar activos, de optimizar recursos, de estrategias fiscales. Palabras que olían a despacho, no a campo. Pronto empezó a sembrar dudas. «Papá está cansado», le decía a Alicia. «Quizá deberías convencerle de vender una parte de la finca». Y yo, ingenuo, creí que solo quería ayudar. Hasta que un día le encontré en el cortijo solo fotografiando los planos catastrales y hablando por teléfono con alguien sobre metros urbanizables. A partir de entonces, todo cambió. Empecé a escucharle con atención, a grabar sus conversaciones con mi consentimiento tácito por protección, a guardar cada mensaje. Y sobre todo a preparar lo que vendría. Mi médico en Zafra, la doctora Patricia Vázquez, me hizo un examen completo físico y mental. El informe fue impecable. Más lúcido que muchos cuarentones, dijo riendo. Después llamé a mi abogado de toda la vida, Jaime Morcillo, para revisar mis papeles. Y finalmente la llamada más importante, Roberto Hidalgo del Consorcio Meridiano. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera Alicia, era que la dehesa 2C ya no me pertenecía desde hacía 25 años. La vendí cuando Margarita enfermó. Los tratamientos en Madrid nos dejaron sin ahorros y la sequía mató la mitad del ganado. Estaba a punto de perderlo todo cuando Meridiano apareció con una oferta. Compraban la finca, pero me dejaban gestionarla. Yo me convertí en administrador y guarda con sueldo casa y libertad para decidir cada detalle. El título pasó a nombre del consorcio, pero la vida siguió igual. Nadie sospechó nada, ni siquiera Alicia. Era un secreto que protegía mi orgullo y su futuro, hasta que llegó Álvaro el cazador de herencias. Esa noche, mientras los faros cortaban la oscuridad de la carretera, pensé en todo lo que había callado. La rabia y la culpa se mezclaban, pero por primera vez en años sentí también una calma extraña. La venganza, pensé, no siempre nace del odio. A veces nace de la verdad. El reloj del tablero marcaba la 1:30 cuando crucé el arco de piedra de la entrada del cortijo. Las luces del porche estaban encendidas. Bajé, respiré el aire seco de la dehesa y miré hacia el horizonte donde las encinas se dibujaban contra el cielo estrellado. Álvaro no sabía lo que había desatado. Creía haber humillado a un viejo granjero. Pero lo que realmente había hecho era golpear a un empleado de un consorcio poderoso. Y en menos de 12 horas lo descubriría. Me serví un café, saqué la carpeta de la caja fuerte y la dejé sobre la mesa de madera.
Dentro estaban mis informes médicos, las grabaciones, las escrituras originales y una lista de nombres: María Calderón, presidenta del Consejo; Jaime Morcillo, finanzas; Tomás Reverte, operaciones; Patricia Vázquez, riesgo y salud; Diego Chacón, asesor jurídico. Ellos llegarían con el amanecer. Y cuando el sol se alzara sobre las encinas, Álvaro aprendería la lección más cara de su vida: que la verdadera propiedad no siempre se mide en títulos, sino en lealtad, verdad y sangre derramada en la tierra. Cuando el amanecer tiñó de cobre las encinas, yo ya llevaba horas despierto. El silencio del campo solo lo rompía el balido de alguna oveja y el crujido del fuego en la chimenea. Aquella mañana la dehesa olía a humedad y promesa, igual que hace 25 años, cuando todo empezó a torcerse. Mucha gente cree que la ruina llega de golpe, pero no es verdad. La ruina es lenta, meticulosa, casi educada. Te toca la puerta primero con una factura, luego con una sequía, y al final te deja solo con la cabeza entre las manos y un trozo de tierra que ya no puedes salvar. Fue así como Meridiano apareció por primera vez en mi vida. Corría el año 1998 y la dehesa 2C agonizaba. El pozo viejo se había secado, los terneros morían por falta de pasto y los bancos ya hablaban abiertamente de embargo. Mi mujer, Margarita, llevaba meses ingresada en Madrid luchando contra un cáncer que no perdonaba. Yo vivía entre el hospital y el campo, intentando mantener ambos con vida y fracasando en los dos. Recuerdo la tarde exacta en que conocí a Roberto Hidalgo. Llevaba un coche negro, un maletín de piel y una mirada de quien nunca había tenido que ensuciarse las manos. Se sentó conmigo en el porche sin protocolo y dijo: «Señor Valcárcel, no vengo a comprarle la finca, vengo a salvarla». Me reí cansado. Nadie salva nada sin quedarse con un trozo. Pero su propuesta era distinta. Meridiano compraba la propiedad, sí, pero me dejaba como gestor exclusivo. Yo seguiría viviendo allí, tomando todas las decisiones, cobrando un sueldo digno, con casa, agua, animales y respeto. Ellos pagarían los gastos, invertirían en infraestructura, y la finca seguiría llevando mi apellido a ojos del pueblo. El contrato tenía 100 páginas. Lo leí 3 veces. Había una cláusula clara: la titularidad de la finca permanecerá en Meridiano mientras el gestor conserve su puesto. Su familia podrá optar a recomprarla en el futuro previa aprobación del consejo. Acepté. ¿Qué otra opción tenía? 2 semanas después llegaron los camiones con maquinaria nueva y perforaron 3 pozos profundos. El agua volvió. El pasto reverdeció. Y por primera vez en meses, Margarita sonrió desde la ventana del hospital al saber que la finca seguía en pie. Murió ese otoño. Yo me quedé con Alicia, que tenía 7 años, y una pregunta imposible: ¿mamá volverá cuando llueva? Desde entonces me dediqué a trabajar, a mantener viva la tierra y a proteger ese secreto: que la finca ya no era mía. No por vergüenza, sino por orgullo. No quería que mi hija creciera creyendo que vivíamos de un consorcio. Quería que creyera que lo manteníamos con nuestras propias manos. Y así pasaron los años. Alicia creció fuerte, testaruda como su madre. Estudió ingeniería agrónoma en Córdoba, y durante un tiempo pensé que volvería para quedarse. Pero la ciudad, los viajes y el trabajo la absorbieron. Yo me acostumbré a verla los fines de semana, a hablar de riegos y ganado entre abrazos breves. Todo iba bien, hasta que Álvaro entró en la foto. Lo trajo a casa una primavera con ese aire encantador que solo tienen los que viven de vender ilusiones. Educado, amable, servicial.
pero con una mirada que medía más que observaba. A los 2 meses ya opinaba sobre los costes del pienso, sobre los precios de los terneros, sobre la falta de rentabilidad del sistema tradicional. Lo escuchaba y sentía en la nuca el mismo viento helado de los bancos, de las auditorías de los hombres que hablan de tierra sin olerla. Pronto empezó el gaslighting, primero con detalles inocentes. «Tu padre está muy cansado últimamente», le decía Alicia. «Se confunde con los números. No le digas nada, le dolería». Después vinieron las insinuaciones. Quizá deberíamos ayudarle a gestionar, modernizar, vender una parte, sacar rendimiento. Alicia, confiada, lo veía como un apoyo. Yo, en cambio, empecé a notar un patrón. Cada vez que yo tomaba una decisión, él encontraba una forma de sembrar duda. Un domingo, durante la comida, Alicia dijo con dulzura: «Papá Álvaro piensa que deberías jubilarte pronto. Dice que podríamos contratar a alguien joven para ayudarte». No respondí. Solo miré a ese hombre y entendí que no hablaba de ayuda, hablaba de desplazamiento. Las visitas se hicieron más frecuentes. A veces aparecía sin avisar con su teléfono grabando videos del terreno. Una vez lo encontré junto a la nave midiendo con un dron. «Estudio de mercado», me explicó. «Deberías estudiar la cara que se te va a quedar si sigues pisando mi propiedad sin permiso», le contesté. Él sonrió. No dijo nada, pero en su silencio ya se oía el eco de su plan. Entonces comenzó la campaña de desgaste. Le decía a Alicia que yo estaba olvidando cosas, que tal vez debía hacerse un test cognitivo. Ella, preocupada, me lo propuso una tarde. «Papá, solo por descartar». «Vale, no te enfades». Me limité a asentir. Lo que ella no sabía es que yo ya me había hecho ese test, y que el resultado estaba guardado bajo llave en la caja fuerte del despacho, un certificado médico que demostraba mi lucidez absoluta. Aquella noche llamé a Patricia Vázquez, la doctora que lo firmó. «¿Recuerdas el informe que hicimos hace 3 meses?» «Por supuesto, Claudio. Estás más sano que un toro. Necesito que lo refrendes y lo selles oficialmente. Puede que pronto tenga que defender mi cabeza literalmente». Problemas familiares, algo así. Ella no preguntó más. Me conocía lo suficiente. Después llamé a Jaime, mi abogado. «Quiero que investigues a Álvaro sin que lo sepa. Todo deudas, negocios, antecedentes». Lo que me contó semanas después me heló la sangre. Álvaro tenía 2 sociedades quebradas, tarjetas al límite, y un préstamo con una financiera de Valencia con cláusulas que olían a usura. Además, su empresa en Madrid investigaba gastos inflados y facturas falsas a su nombre. No era un yerno, era un depredador financiero. Y sin embargo, Alicia no lo veía. Le creía a él, no a mí. Yo era el padre cerrado, el hombre del pasado, el que no entiende los nuevos tiempos. Hasta que un día, durante la cena, soltó la bomba. «Papá Álvaro piensa que deberías poner la finca a mi nombre, solo por seguridad. Dice que los impuestos de sucesión son más bajos si lo hacemos antes». Me atraganté con el vino. «¿Seguridad para quién?», pregunté. «Para mí, para nosotros», contestó ella sin malicia. Supe entonces que la guerra había comenzado y que yo no podía ganarla discutiendo. Necesitaba hechos, no palabras. Fue entonces cuando empecé a preparar el plan C de consorcio, C de confianza, C de contraataque.
El día que él cruzara la línea que dejara de fingir y mostrara sus colmillos, yo levantaría el teléfono. El consorcio actuaría. Y esa línea finalmente fue un bofetón en una boda. Mientras el sol se alzaba sobre la dehesa y las sombras se retiraban, me serví otro café y abrí la carpeta con todos los documentos. El contrato de Meridiano, los informes médicos, el dossier sobre Álvaro, las grabaciones de audio. Cada hoja era una pieza de un ajedrez que él aún no sabía que estaba jugando. Escuché el sonido lejano de un motor. A lo lejos, una nube de polvo. Eran ellos los coches de Meridiano viniendo por el camino de tierra. Respiré hondo. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar. Y en el fondo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Porque sabía que aunque el mundo creyera que era un viejo cansado esa mañana, yo iba a demostrarles que seguía siendo el guardián de la tierra. De mi tierra, aunque no llevara mi nombre. El sol apenas despuntaba cuando los vi aparecer por el camino de tierra, 3 todoterrenos negros levantando una estela de polvo dorado que brillaba con la luz temprana. Era como ver llegar un ejército silencioso. Meridiano no era un banco ni una empresa, cualquiera era un consorcio de gente acostumbrada a mover millones con un gesto. Y esa mañana habían venido por mí, o mejor dicho, por él. Los vehículos se detuvieron frente al porche del cortijo. Bajaron 6 personas con trajes impecables que contrastaban con la tierra seca y el canto de las cigarras. Roberto Hidalgo encabezaba el grupo. Tras él, una mujer de cabello plateado y mirada de acero, María Calderón, presidenta del consejo. Los demás eran Jaime Morcillo Finanzas, Diego Chacón Jurídico, Tomás Reverte Operaciones y Patricia Vázquez Riesgos, la misma doctora que me conocía desde años. «Señor Valcárcel», dijo María estrechándome la mano con firmeza. «Roberto nos ha informado. ¿Dónde está ese individuo?» «Vendrá. Cree que hoy firmaremos la sesión». Un silencio medido como el de quien calibra una trampa perfecta. Entramos en el salón principal del cortijo. La mesa de madera estaba cubierta con carpetas, informes, grabadoras y una cafetera que humeaba. El aire olía a polvo y a justicia. Diego abrió su tableta. «Hemos investigado a Álvaro Serrano», dijo. «Deudas por valor de 150.000 euros, préstamos personales, créditos rotos y sospechas de fraude en su empresa de Madrid. Tiene antecedentes de manipular parejas con bienes. Su primer matrimonio acabó cuando su esposa descubrió que había hipotecado su herencia sin permiso». Patricia añadió con voz grave. «Y su comportamiento hacia usted encaja en un patrón claro: aislamiento, gaslighting, coacción emocional. Es un caso de manual de abuso y explotación de persona mayor». Yo asentí sin decir nada. Lo sabía, pero escucharlo de labios de ellos me confirmó que ya no estaba solo. Entonces sonó el teléfono. El nombre Álvaro brillaba en la pantalla. María me miró y asintió. Diego activó la grabadora. «Sí», contesté con voz tranquila. Claudio, menos mal, estaba preocupado. Mira, lo de anoche fue un malentendido. Todos bebimos demasiado. Tú te alteraste y tropezaste, la gente lo malinterpretó. Respiré despacio. Yo me alteré, claro. Fue incómodo para todos, sobre todo para Alicia. Escucha, hablemos con calma. Podemos resolver lo del traspaso hoy mismo y empezar de cero. ¿El traspaso? Vamos, Claudio, no te hagas el tonto. Alicia y yo necesitamos seguridad.
Ella está preocupada por tu estado mental. Me ha pedido que busque asesoría legal por si... Ya sabes, hay que protegerte de ti mismo. María Calderón levantó las cejas. Patricia apretaba el bolígrafo con furia. ¿Y qué propones, Álvaro?, pregunté. Lo de siempre. Me traes los papeles, firmamos la cesión de la finca y yo me encargo del resto. Te dejo vivir allí, claro. Serías como un consultor, con un sueldo. Cómodo, sin preocupaciones. Y si me niego, su voz cambió. Entonces lo haremos por las malas. Competencia judicial, médicos, tutores. Alicia ya está convencida de que no estás bien. No la obligues a pasar por eso. María levantó la mano y Diego detuvo la grabación. Perfecto, dijo ella. Tenemos todo lo que necesitamos. Me miró directamente. Llámale otra vez. Dile que aceptas. Cítale aquí en el Cortijo a mediodía. Aquí. Verá quién manda en realidad. Pasadas las 11, el calor caía denso sobre los tejados. Yo preparé la mesa con café y papeles. Afuera, los hombres del equipo de seguridad de Meridiano, 3 exagentes discretos, tomaban posiciones en el granero y en el porche. El mensaje llegó puntual a las 12. Lleva la escritura y las llaves. A las 11:45, un BMW gris se detuvo frente al portón. Álvaro bajó ajustándose la corbata con una sonrisa que pretendía borrar el escándalo de la noche anterior. Traía una carpeta de piel bajo el brazo. Claudio, me alegra que hayas entrado en razón. Esto nos ahorrará muchos disgustos. Entró sin pedir permiso, dejó los papeles sobre la mesa y los fue desplegando con gestos teatrales. Eran contratos de cesión, poderes notariales y un borrador de compraventa. Los encabezados llevaban el logo de una empresa inmobiliaria de Madrid, Encina Real Golf & Country. «¿Llevas tiempo preparando esto, verdad?», pregunté. «Bueno, un hombre previsor es un hombre de éxito. Esto es solo responsabilidad. Y supongo que esa responsabilidad te da derecho a vender la finca». «No venderla, modernizarla», corrigió con entusiasmo. «Los de Madrid ofrecen 4,8 millones de euros por las 800 hectáreas. Un paraíso residencial con campo de golf. Todos ganamos. Tú te jubilas, Alicia, y yo aseguramos el futuro y la región prospera. Y tú te llevas un 2% de comisión», dije sin levantar la voz. Su rostro se contrajo apenas un segundo. «Bueno, una pequeña compensación. Pero no lo hago por dinero, Claudio. Lo hago por familia». «Por familia», repetí. «Levantaste la mano a tu suegro delante de 200 personas. Si eso es familia, prefiero la soledad». Él dio un paso hacia mí. «No dramatices. Fue un error. Y tú en el fondo sabes que este lugar es un lastre. Eres un hombre mayor. La finca está vieja, los impuestos te ahogan. No puedes con todo». «¿Y tú sí?» «Yo tengo visión. Inversores. Gente seria». Miré el reloj. Faltaban 3 minutos para el mediodía. «Entonces espero que no te importe que te presente a algunas de esas gentes serias». Frunció el ceño. Se oyó el ruido de puertas abriéndose. Del patio entraron María Calderón, Diego, Roberto y los demás. Todos trajeados impasibles. Parecían salidos de un tribunal. Álvaro dio un paso atrás. «¿Quiénes son?» «Los dueños de la dehesa 2C», respondí. «Los verdaderos». «¿Qué?» «Meridiano Invest S.A. Compraron esta finca en 1998. Yo solo soy su administrador».
El silencio se volvió pesado. Su carpeta cayó al suelo, los papeles se desparramaron. María se adelantó con paso sereno. «Señor Serrano», dijo con una voz que podía cortar acero, «soy María Calderón, presidenta del Consorcio Meridiano. Tenemos constancia de que anoche agredió a nuestro empleado y hoy ha intentado extorsionarle para obtener la titularidad de un bien corporativo». Él balbuceó. «No sé de qué habla». Diego colocó sobre la mesa una grabadora. «Tenemos su conversación de esta mañana. Cada palabra. Competencia judicial. Tutores, Alicia ya está convencida. ¿Le suena?» Patricia añadió. «Y 6 testimonios de la boda». Golpeó a un hombre mayor delante de 200 testigos. En Texas sería delito grave. En España también. Álvaro palideció. «Esto es una trampa». Tomás Reverte, el de operaciones, se cruzó de brazos. «No, señor Serrano. Es la realidad. Y en la realidad usted está acabado». María se inclinó levemente. «Le daré una opción, abandone la finca y desaparezca. Si vuelve a contactar con el señor Valcárcel o con su hija, activaremos denuncias por fraude, coacción y agresión. Si lo hace, la cárcel será su próxima vivienda». Él miró hacia la puerta como buscando una salida. 2 miembros del equipo de seguridad aparecieron discretamente en el umbral. «Claudio, por favor», dijo al fin con voz quebrada. «Lo he hecho por Alicia. La amo». «A quien se ama no se le miente ni se le roba», respondí. María extendió un documento. «Firme aquí reconociendo que no tiene derechos sobre la finca ni sobre ninguna propiedad vinculada. Después podrá marcharse». Con manos temblorosas, Álvaro estampó su firma. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue el punto final de su historia. María lo observó un instante. «Ahora márchese y rece para que no tengamos que volver a verle». Los hombres de seguridad lo escoltaron hasta su coche. El motor rugió, levantó polvo y se perdió por el camino entre encinas. El silencio que quedó era casi sagrado. Yo miré a María. «Gracias». Ella negó con la cabeza. «Gracias a ti por conservar la calma, pero aún falta lo más difícil». Alicia asintió. «Ella merece saber la verdad. Toda». La palabra toda pesó más que cualquier documento. Sabía que la siguiente conversación no sería con abogados ni consejos, sino con mi propia sangre. Y mientras el polvo del coche de Álvaro se disolvía en el horizonte, comprendí que el tablero se había girado. Pero la partida todavía no había terminado. El silencio después de la tormenta siempre es engañoso. Parece paz, pero en realidad es el espacio en el que todo se acomoda antes de romperse del todo. Así me sentía mientras veía desaparecer el coche de Álvaro por el camino de tierra. Su figura se hacía cada vez más pequeña hasta que el polvo se lo tragó por completo. Sabía que no lo volvería a ver, pero también sabía que lo peor aún no había ocurrido. Lo miré a Roberto, que ya guardaba los documentos en su maletín. «Ahora viene la parte más dura», le dije. Él asintió. «Tu hija». El nombre me pesó en la garganta. Alicia, mi niña. La única persona por la que había soportado 25 años de secreto y humillación. Ahora tendría que explicarle que su vida, su herencia y hasta su matrimonio se habían construido sobre una mentira. «¿Dónde está?», preguntó María Calderón. «En Sevilla, en el hotel donde fue la boda». «Entonces iremos allí». Su voz no admitía discusión. «Tiene derecho a saberlo todo y a oírlo de nosotros también.
Asentí sin fuerzas. 3 horas después entrábamos en el Hotel Alfonso XIII. El contraste entre el lujo del vestíbulo y el peso de lo que llevábamos encima me pareció obsceno. La recepcionista, al verme llegar con el grupo de trajeados, se limitó a asentir. La señorita Valcárcel está en la suite 204. No ha salido desde anoche. Subimos en silencio. Los tacones de María resonaban en el mármol, como si marcaran un juicio. Frente a la puerta respiré hondo y llamé. ¿Quién es la voz de mi hija? Sonaba ronca. Soy yo, hija. Tenemos que hablar. Hubo un silencio largo. Después el clic del pestillo. Apareció con el vestido arrugado de la boda, los ojos hinchados de llorar y el maquillaje corrido. Aún así seguía siendo preciosa. Una belleza cansada como esas flores que aguantan después de la tormenta. Al vernos a todos, frunció el ceño. «Papá, ¿qué es esto? ¿Quiénes son?» «Gente que necesita explicarte algo», respondí con voz baja. Entramos, cerré la puerta. María tomó la palabra. «Señorita Valcárcel, soy María Calderón, presidenta del Consorcio Meridiano. Lo que voy a contarle quizá cambie la forma en que ve a su familia, pero debe saber la verdad». Alicia miró de un rostro a otro confusa. «Meridiano, no entiendo. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros?» «Tiene que ver con todo», intervine. «La dehesa 2 Easy no nos pertenece, Alicia. No desde hace 25 años. ¿Qué estás diciendo, papá? La dehesa es nuestra, es de la familia desde los bisabuelos». Tragué saliva. Lo fue. Pero cuando tu madre enfermó, tuve que venderla para pagar los tratamientos. Meridiano la compró y me dejaron quedarme como administrador. He trabajado para ellos desde entonces. Su expresión cambió del desconcierto a la incredulidad. «Eso no puede ser verdad. Tú siempre dijiste que sería mi herencia». «Lo dije porque necesitabas creerlo», contesté sintiendo el nudo en el pecho. «No quería que crecieras con la vergüenza de un padre arruinado». El silencio cayó sobre la habitación. Alicia se dejó caer en el sofá mirando al vacío. «Entonces, todo este tiempo, me mentiste». María intervino serena. «Su padre no le mintió por egoísmo, señorita. Lo hizo por protegerla. Y si me permite también por proteger la tierra que ama». Alicia levantó la vista. «¿Y ustedes, por qué están aquí?» Diego Chacón respondió. «Porque su marido intentó apropiarse de una finca que pertenece legalmente a nuestro consorcio. Intentó coaccionar a su padre y falsificar documentos para obtener la cesión». «Eso es imposible», murmuró Alicia. «Álvaro puede ser impulsivo, pero no un delincuente». Patricia Vázquez abrió una carpeta y la colocó frente a ella. Aquí tiene pruebas de su comportamiento, deudas, estafas anteriores y grabaciones de sus llamadas. Incluso esta misma mañana intentó chantajear a su padre con amenazas legales. Alicia hojeó los documentos con manos temblorosas. Cuando llegó a la transcripción de la llamada, su rostro se desfiguró. «Competencia judicial tutores», leyó en voz alta. «Dios mío». María la observaba con compasión. Además, añadió Diego, «tenemos razones para creer que su matrimonio con él no es válido. Nunca se divorció legalmente de su primera esposa desaparecida desde hace 3 años». El aire se volvió irrespirable. Alicia se llevó una mano a la boca. «No, no puede ser». Me arrodillé frente a ella. «Hija, lo siento tanto».
Ella me miró los ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si me hubieras hablado, si me hubieras contado la verdad, nada de esto habría pasado. Intenté hacerlo muchas veces, respondí, pero él siempre estaba cerca, desviando las conversaciones, llenándote de dudas sobre mí. Y al final, pensé que era mejor callar que perderte. Callar, repitió, me dejaste sola. Su grito resonó en la habitación. Los demás bajaron la mirada. No había defensa posible. Durante unos segundos solo se oyó el ruido del aire acondicionado. Luego Alicia se cubrió la cara y empezó a llorar. Me senté a su lado sin atreverme a tocarla. El llanto de un hijo duele más que cualquier golpe. Lo amaba, papá, dijo entre sollozos. De verdad lo amaba. Y él me hacía creer que tú estabas perdiendo la cabeza, que te habías vuelto paranoico, que querías destruirnos. Llegué a pensar en buscarte un tutor, ¿sabes? A internarte. Lo sé, susurré. Pero ya no importa. Lo importante es que ahora ves quién era en realidad. María se levantó y habló con voz suave. Señorita Valcárcel, la finca sigue bajo nuestra protección, pero queremos ofrecerle la posibilidad de recuperar su vínculo con ella. Su padre ha sido un administrador ejemplar. Si algún día desea comprar la propiedad, Meridiano estará dispuesto a negociar condiciones justas. Alicia asintió despacio, sin mirar a nadie. Gracias, pero ahora mismo no puedo pensar en nada de eso. Tómese su tiempo, dijo María. A veces la verdad necesita reposar antes de sanar. Los miembros del consejo recogieron sus carpetas y salieron uno a uno. Cuando la puerta se cerró, quedamos solos. La habitación parecía más grande, más vacía. Alicia se levantó, caminó hasta la ventana y miró la ciudad. El sol de la tarde doraba las torres de la catedral. ¿Dónde está él ahora?, preguntó. No lo sé, y prefiero no saberlo. Asintió. No quiero verlo nunca más. Me acerqué y puse una mano en su hombro. Ella no se apartó. Papá, necesito tiempo. Necesito entender quién soy después de esto. Tómalo. Pero recuerda una cosa, no todo lo que construimos juntos fue mentira. La tierra sigue ahí. Nuestra historia sigue ahí. Por primera vez esbozó una sonrisa débil. Eso suena a ti. Nos quedamos en silencio, mirando cómo el cielo de Sevilla se teñía de naranja. Por dentro sabía que la herida tardaría en cerrar, pero también supe que la semilla de la reconciliación ya estaba plantada. Alicia había perdido un marido. Yo había perdido mi secreto. Y de algún modo extraño ambos habíamos recuperado algo más grande, la verdad. Mientras el sol desaparecía tras la Giralda, comprendí que aquella conversación tan dolorosa, tan necesaria, era el verdadero inicio de nuestra segunda vida. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en la que el consorcio Meridiano cambió mi vida otra vez. El invierno ya se había marchado y la primavera regresaba a la dehesa con su lento desfile de verdes y amarillos. Las encinas brotaban, las vacas retintas se revolcaban en el polvo tibio y el aire olía a tomillo fresco. Todo parecía igual y, sin embargo, nada lo era. Aquel día, cuando Alicia y yo volvimos por primera vez juntos al cortijo, el silencio fue distinto. Ya no pesaba, respiraba. Ella bajó del coche y se quedó mirando el horizonte, la línea irregular de encinas que dibujaba el límite de la finca. No recordaba que fuese tan grande, dijo en voz baja.
Ni yo que fuese tan nuestra, respondí. Entramos. La casa conservaba el olor de la madera vieja y el eco de los pasos de Margarita. Durante años aquel lugar fue un campo de batalla entre el pasado y la culpa. Ahora era terreno fértil para algo nuevo. Alicia había pasado semanas de terapia, abogados y declaraciones. Meridiano cumplió su palabra, retiraron cargos contra Álvaro, a cambio de que abandonara España. Supimos que se marchó a Dubái con lo poco que le quedaba. Ni ella ni yo volvimos a pronunciar su nombre. Los días siguientes fueron lentos. Alicia dormía en su habitación de siempre, la que daba al olivar. A veces la oía llorar por las noches, otras reír mientras hablaba por teléfono con alguna amiga. La vida, pensé, tiene su propia manera de suturar heridas. Por las mañanas desayunábamos juntos en la galería. Yo le enseñaba cómo leer el cielo antes de un cambio de tiempo, cómo distinguir una vaca preñada por el modo en que camina. Ella tomaba notas en un cuaderno nuevo lleno de esquemas y dibujos. No quiero volver a cometer los errores de confiar sin entender, me decía. Una tarde trajo a María Calderón y a Roberto Hidalgo. Meridiano había decidido ofrecerle algo inédito, la posibilidad de recomprar la finca a un precio justo mediante un programa de herencia sostenible. Tu padre ha sido un gestor ejemplar, le dijo María, y tú tienes formación y sangre de campo. Si lo deseáis, podéis asumir la propiedad bajo supervisión ecológica. Sería un cierre perfecto para el proyecto. Alicia me miró. ¿Tú qué opinas? Sonreí. Que la tierra elige a quien la cuida. Si ella te acepta, adelante. Firmamos los papeles 2 semanas después. Alicia figuraba como propietaria principal, yo como administrador honorario. El contrato incluía una cláusula que me hizo reír. El señor Claudio Valcárcel podrá residir en la finca mientras lo desee con todas las prerrogativas de un mayoral emérito. María me guiñó un ojo al leerla. Es nuestra manera elegante de decir que nadie le moverá de aquí jamás. Con el tiempo, la finca recuperó su vida. Alicia instaló paneles solares, automatizó los bebederos y abrió un pequeño taller de quesos artesanales con mujeres del pueblo. El viejo pozo símbolo de todas nuestras sequías volvió a manar con una bomba nueva. Yo seguía encargándome del ganado y de las reparaciones, aunque cada vez más despacio. A veces me descubría observándola a ella, organizando todo con una energía que me recordaba a su madre. Una tarde de mayo, mientras el sol se hundía entre encinas, Alicia se me acercó con una carpeta. «Papá, quiero enseñarte algo». Eran planos. En ellos, la vieja nave de herramientas aparecía convertida en un centro de formación rural Margarita Valcárcel. Cursos gratuitos para jóvenes desempleados, becas para mujeres del campo, visitas escolares. «Quiero que la dehesa devuelva lo que nos ha dado», dijo. «Margarita estaría orgullosa», susurré. «Y tú también». La abracé. Era la primera vez que lo hacía sin miedo a perderla. Aquel verano recibimos la visita de un periodista de una revista agraria. Había oído hablar del milagro de 2C, una finca que pasó de estar al borde del embargo a convertirse en modelo de gestión ecológica familiar. Nos fotografió bajo la encina más vieja. El reportaje se tituló «Padre e hija, tierra y verdad». Cuando lo vi impreso, me quedé un rato mirándolo. No por vanidad, sino porque aquella imagen sellaba algo que creí perdido: nuestra reconciliación. Alicia, por su parte, cambió. La rabia dio paso a serenidad.
Comenzó a dar charlas en cooperativas, a hablar sobre cómo detectar manipuladores financieros, sobre la importancia de las escrituras y la independencia económica. La gente la escuchaba con respeto. Yo desde el fondo aplaudía en silencio. Un día, al regresar de una de esas charlas, se sentó conmigo en el porche. El cielo se teñía de púrpura. «Papá, ¿alguna vez te has arrepentido de vender la finca?», no dije tras pensarlo. Si no lo hubiera hecho, la habría perdido igual. A veces hay que soltar para poder mantener. Ella asintió despacio. Supongo que eso también vale para las personas. No respondí. Los grillos empezaban su concierto y el viento traía olor a pasto húmedo. El otoño llegó con sus luces bajas y su calma. Alicia organizó la primera feria de ganado local en la dehesa. Vinieron ganaderos, artesanos, familias enteras. En la entrada colgaba un cartel enorme: «La dehesa 2 se tierra, que se hereda trabajando». Me costó contener las lágrimas al verlo. Por dentro sabía que era hora de ir dejando espacio. Ya no hacía falta que yo protegiera nada, la finca, la verdad, y mi hija estaban a salvo. Esa noche después de la feria me quedé solo en el porche. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Encendí un cigarro, el primero en años, y brindé al aire. Pensé en Margarita, en cómo habría disfrutado viendo a su hija dirigir la finca, en cómo se habría reído de mis miedos. Pensé también en Álvaro, allá donde estuviera viviendo, con el peso de su derrota. No le deseaba mal. El peor castigo para un hombre así es saberse olvidado. Alicia salió entonces envuelta en una manta. Otra vez, sin dormir, los viejos no dormimos, vigilamos, respondí sonriendo. Se sentó a mi lado. He estado pensando, quizá deberíamos registrar la finca oficialmente como propiedad familiar. Otra vez, no basta con que trabajemos en ella. No es por nosotros, dijo, es por el futuro. Quiero que quede claro que la tierra de los Valcárcel no se vende, solo se cuida. Le di una palmada en la rodilla. Entonces, hazlo, y cuando termines, pon una placa en la entrada. ¿Qué debería decir? Algo sencillo. Aquí se sembró la verdad. Nos reímos. El viento levantó polvo del camino igual que el día en que Meridiano llegó por primera vez. Pero esta vez no traía miedo, sino promesas. Al día siguiente, mientras el sol salía sobre la vega, abrí el cuaderno de notas que había empezado a escribir desde aquella boda maldita. En la última página tracé unas líneas. La justicia no siempre se impone con jueces ni castigos. A veces basta con mirar a quien quiso destruirte y seguir de pie con la tierra bajo los pies y la verdad en el alma. Cerré el cuaderno. Las vacas mugían, el café burbujeaba en la cocina y Alicia cantaba algo desde el patio. Sonreí. Por fin todo volvía a su lugar. Porque la venganza a veces no es un golpe ni una condena. Es simplemente volver a casa y ver que el mal ya no tiene sitio en ella. Esta es una historia real que deseo compartir con ustedes. No pretendo causar ninguna emoción negativa, solo reflexionar sobre la vida. Gracias por escuchar. Si te ha gustado y quieres apoyarme, comparte este video. Gracias de corazón.